En el video de hoy vamos a ver dos Victorinox con encendedor. Son dos de tres, la otra es la XXLT, que es mucho más grande, y el tema se va a centrar en 4 capas. Son la Swiss Flame y la Camp Flame. Se fabricaron muy poco tiempo debido a las fallas en el encendedor. Un problema que lo resolvió el canal Fit for Survive. Vamos a ver un poquito más adelante cómo lo solucionó. También les voy a dejar el enlace en la descripción del video y fijado en un comentario. La primera que vamos a ver es la Swiss Flame. La Swiss Flame es muy parecida a una Climber. Tiene el abrelatas con el destornillador. Por este lado, un abre botellas con destornillador más ancho, el pelacables o desaislador de cables o también doblador de alambres. La hoja principal, que obviamente va a ser Rossfry. La hoja más pequeña. Y si es parecida a la Climber, va a tener tijera. Como toda Victorinox con tijera, por abajo va a estar el gancho, punzón escariador con ojal, sacacorchos y en el sacacorchos enroscado el mini destornillador y cachas plus. Esto quiere decir que va a tener alfiler, el escarbadientes, el bolígrafo y por el otro lado pinza. Y Victorinox cuenta como una función más la anilla y por supuesto el encendedor, que vuelvo a repetirles, hace chispas, pero yo estoy, a ver si se ven, yo estoy arriba de 1200 metros. En Buenos Aires tampoco andaba, que es mucho más abajo. Siempre tiene el problema este que les contaba, que lo resolvió el canal Fit for Survive. Y ahora vamos a ver la otra versión de un video que me había mandado Mariano González. Es un corto, razón por la cual voy a ponerlo, lo voy a dar vuelta a 90 grados para que podamos ver. Las diferencias no son muchas. Lo primero que llama la atención es que la caja dice Swiss Flame, a pesar de que es una Camp Flame. Ya vamos a ver. Al igual que la Swiss Flame, va a tener las mismas herramientas básicas, aparte del encendedor, obviamente. Ahí tenemos el abrelatas, el abre botellas, la hoja, exactamente la misma hoja. Y ahí hay una de las diferencias, la sierra para madera. Ahí muestra la hoja chica. Vamos por el otro lado, también el sacacorchos con el destornillador más pequeño y acá un destornillador de precisión en cuenta del gancho. Esas serían las dos diferencias. Y le marcaba este dato de la caja de la Camp Flame de Mariano, porque fuera de Mauricio González del canal Navajas Suizas México, que tiene una caja gris con otro formato, es decir, no tiene el gráfico de la fogata adelante, las otras que vi siempre tenían la caja que decía Swiss Flame. Y otro caso más es el de la Camp Flame del amigo Emanuel, que me mostraba en un short que la de él tenía el encendedor
en funcionamiento. Bueno, Juan, ahí te mando un videito de las Camflame. Vamos a ver el peso de la Swiss Flame, que según la balanza del dealer tiene un peso de 141.6 gramos, 141 gramos y medio. El ancho es de 27.4 milímetros. En el canal Fit for Survive vemos que tiene una Camflame, igual que la de Mariano. El encendedor, en este caso, tampoco le va a funcionar. Entonces decidió arreglar esto. Desarmó la navaja. Acá vemos cómo va sacando las capas. Ahí ya va llegando a la sierra para madera y libera lo que realmente le interesa, que es el encendedor, que es lo que va a arreglar una vez que lo saque. Acá está. Va a abrir la carcasa donde va a encontrar todo el mecanismo y le va a prestar mucha atención a un conducto que aparentemente está obstruido y es lo que no deja salir o fluir realmente el gas. Con mucho cuidadito, ahí está. Y ahora prende. Lo pudo arreglar, pero no arregló uno, arregló 3. Y ahí lo pueden ver. Funciona también. Y otro más que funciona. Utilitariamente, la Victorinox Swiss Flame y la Camflame fueron un desastre rotundo para Victorinox. Me restaba decir que el número identificador de la Swiss Flame es 1.3705 FT y de la Camflame es 1.3615 FT. Les decía, para el Victorinox fue un desastre el tema del encendedor. No funcionó o funcionó muy pocas veces en el caso de Manuel, pero en la mayoría no. Ahora, para los coleccionistas es una navaja de culto. Vale la pena tenerla en la colección. Entonces, la Swiss Flame y la Camflame fueron 2 de las 3 navajas con encendedores. La cuarta sería la Victorinox XXLT, que la podés ver en este video.